minutos, 8, 6 minutos. Ay, Dios. Es el 12 de noviembre. Recordemos que prácticamente el país está en alerta. Barahona y la provincia de Duarte en alerta roja. Casi todas en amarillo y unas 6, solo 6 en verde. Lo que quiere decir que hay una alerta nacional. Esto al margen de la alerta que hay de aquel lado en el oeste, donde le disparan a los aviones. Gravísimo. Aymariste Escuder, economista, consultor, está con nosotros. Buenos días, bienvenido, Aymariste. Un placer estar aquí, como siempre. Él es que escucha a Julián. Siempre, y aprendo mucho. Él es que escucha a Julián. Es él. Es él que lo escucha. Bueno, de Aymariste, Bueno. hay muchos temas económicos pendientes. En estos días se ha hablado mucho, nosotros incluso compartíamos un artículo en el Listín Diario, porque da la sensación de que el gobierno dio el retiro de la reforma, aunque dijo que se iban a buscar, dar medidas alternativas, hacer ajustes quizás administrativos, bajar el gasto, mejorar el gasto, perseguir la evasión. O sea, da la impresión como una suerte España boba, como si no se supiese a ciencia cierta que va a ocurrir con un presupuesto del Estado esperando en el Congreso, que está ahí bien guardadito. Entonces, no sé, esta sensación como de abulia, ¿cómo ves este panorama? Bien, en primer lugar, hay que entender que la reforma fiscal tenía 3 componentes. 1, por el lado del gasto. 2, por el lado de la evasión, y 3, propiamente las medidas tributarias que se habían presentado. Lo que se retira es el conjunto de las medidas tributarias, es decir, aquello que ampliaba la base, ampliaba también algunas tasas en términos efectivos, y en consecuencia esa es, digamos, la parte que habría que dejar de lado a la hora de analizar lo que puede ser las medidas fiscales del gobierno. Vamos a comenzar por el lado del gasto. Por el lado del gasto, el gobierno tiene previsto una reducción del gasto al contraer lo que es el número de instituciones públicas. Hay algunas instituciones que se van a fusionar y eso continúa. De tal manera que se va a llevar a cabo una racionalización del gasto que implique una disminución de los recursos que ahora mismo los contribuyentes están colocándole al Estado en sus manos para que ejecute un conjunto de actividades. Eso se va a reducir. Con el tema de la evasión, bueno, con relación al gasto también hay que tener en cuenta que hay gastos que ya no se van a ejecutar y que se tenían previsto, como por ejemplo programas sociales, programas de infraestructura, y ya se han ido anunciando que no se van a ejecutar algunos de esos proyectos. Entonces, vámonos ahora al tema de la evasión. Ahí yo creo que el gobierno se va a enfocar más con ese tema, que es tratar de sacarle el máximo provecho al sistema tributario actual. Y eso sí, es muy fácil de calcular, porque cuando uno ve lo que se está evadiendo por ITEVIS, por impuestos sobre la renta de personas físicas, impuestos sobre la renta de personas jurídicas, nos damos cuenta de que hay un monto de recursos significativo que se está yendo entre las manos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que modificar, hay que mejorar el sistema de administración pública. Si tomamos el promedio de la región y lo aplicamos acá, podríamos tener un nivel de recaudaciones 4 puntos del PIB adicionales. 4 puntos adicionales del PIB significa más de 2 veces de lo que se iba a recaudar con la reforma. Entonces, lo que el gobierno tiene que concentrarse ahora es en eso, en cómo lograr reducir la evasión tributaria y poder mejorar, si no los 4 puntos, por lo menos 2 puntos del PIB. ¿Qué hay que hacer? Entonces, ahí hay 2 elementos. Primero, tú tienes que aumentar la percepción de riesgo del contribuyente que está evadiendo. Por ejemplo, una persona que está evadiendo sus impuestos, que sepa que lo pueden detectar más fácilmente. Y en ese sentido, hay que utilizar la tecnología moderna. Ya a ti te pueden pronosticar prácticamente todos tus movimientos con lo que tú haces regularmente, desde utilizar tus redes sociales hasta pagar con tu tarjeta de crédito o entrar a un restaurante. Cualquier imagen, cualquier elemento digital que se estaría registrando que esté en un conjunto, digamos, de base de datos, se puede utilizar para pronosticar tu comportamiento. De ese punto de vista, tú puedes elaborar lo que es una base imponible y en base a esa base imponible detectar cuánto debería ser el pago de tus impuestos. Y en eso, entonces, te dicen a ti, bueno, ya yo puedo detectar que Cristian debería estar pagando 100, está pagando 20. En consecuencia, yo debo de auditar a Cristian más que, por ejemplo, auditar a Julián,
que está pagando 95. Debería. Y está pagando 95, por ejemplo. El ejemplo falló terrible. Pero tú no Totalmente. tienes- Bueno, si yo oigo lo de los libros que se Tú están no vendiendo tienes- por ahí, O sea, 200.000 No. en una mañana en Punta Cana. En una mañana. y contando. Jaime, tú no tienes estructura para esa. No, ahí que Para eso que tú voy, planteas. es que esos son los modelos de inteligencia artificial. Y en eso yo te puedo decir, yo tengo más de 20 años trabajando con ese tipo de modelos. Ok. Que cada vez, y tengo muchísimas cosas publicadas con relación a eso, de determinar la probabilidad de que un hombre golpee a una mujer, por ejemplo. Mi primer modelo fue en 1990 que lo publiqué y fue para detectar la probabilidad de que un banco quebrase, que está publicado en un libro en Chile, por ejemplo. Fue mi primer modelo. Claro, ahora, como el poder computacional ha mejorado tanto y la disponibilidad de data digital ha aumentado significativamente, tú puedes mejorar la capacidad de esos modelos de predecir. Pero esto ya teníamos años y años que utilizábamos estos modelos. La capacidad de nuestras autoridades para hacer algo más que el cruce, porque ya la tecnología permite ir más allá de lo que uno antes llamaba el cruce. Claro, ¿Cómo estamos? Pero Sí, eso actualmente, ¿cómo estamos? Queda mucho por hacer. Por ejemplo, el vínculo aduanas, sistema financiero, DGI. Por ejemplo. sí. Mira, ¿cómo estamos ahí? No, debe mejorar. Claro. Debe y puede mejorar, porque la información se está registrando. O sea, desde hasta tus redes sociales, hasta el movimiento de tus redes sociales. Vamos a suponer que yo veo que Pablo, de repente... ese ejemplo no es bueno. Vamos. Ya lo pusieron Juancito a nosotros Pérez dos. Vidal. Sí, Pablo. Vamos con Juancito Pérez fotos Vidal. en España. Exactamente. Foto en España, foto en Londres, foto en diversos... En Londres, exactamente. Foto en diversos lugares. Yo con esa información puedo detectar cuál debería ser su base imponible y su pago de impuestos. Eso puede fallar. Claro, Claro, porque Voy a hay entrevistar a probabilidades. Felipe González, tiene la empresa que enviarme a claro. Madrid. Es un gasto. No es que eso puede es- fallar, Y- es que y es recibes una variable invitaciones también, aleatoria. Pablo, recibes invitaciones. No, es que es una variable aleatoria y tiene un rango, claro que sí. En eso tú tienes toda la razón. Hágate con tu tarjeta. Pero no te- tiene un rango donde tú lo puedes, digamos, definir con un 95% de probabilidad de que rangos como ese contienen la verdad ahí adentro. Jaime. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Entonces, eso es lo que se llama inteligencia artificial. Y lo otro, el segundo punto, y te permito ahora, Sí. el segundo punto que hay que poner en marcha es el agente de percepción, que está establecido en el Código Tributario. ¿Qué significa el agente de percepción? Significa que yo puedo colocar, por ejemplo, aquí hay 30 grandes empresas que le venden a una cantidad enorme de negocios que están en el mundo de la informalidad. Y yo pudiera nombrar a esas empresas como agente de percepción de tal manera que cuando ellas le vendan, ya le cobren el impuesto que ellos deberían pagar, tanto impuestos sobre la renta como de ITEVIS. Y Ahí, ella... el club de los grandes contribuyentes. Exactamente. Usar los 30 principales, incluyendo aduanas, porque también hay que recordar que por aduana pasa una gran cantidad de bienes. No podrían alegarse que se viola tal o cual cosa. El que yo artículo no 8 puedo. del Código No permite. Tributario lo establece, claro que sí. Me O sea, es siento mal, simplemente no- Cristian, porque uno le está dando idea a Luis Dos Valdés. cosas. ¿Para qué tú invitaste a Jaime? Jaime. Si yo me hubiese dado cuenta a tiempo, detengo eso. Jaime Aristi Escuder, economista, Ah, investigador pero ya unos cuartos. Oidor de este programa. y sobre todo Oidor de las sí, efemérides. Óyeme, ustedes no se imaginan todo lo que yo aprendo con este programa. Ustedes no se lo imaginan. Aprendo mucho. Qué bueno. Cuidado, Bueno. profesor. pero también dígale, señor, a algunas personas que usted transporta unos claro. menores de edad en ese vehículo. Así es. Entonces, Esto me llama la atención. Bien. Carlos. Y que la sí, promoción yo lo del- escucho todo Y que la siempre. promoción del trujillaje está Lo prohibida someten por a la ley. obediencia, Julián. Jaime, en el 2008, la Dirección General de Impuestos Internos inauguró su data center. Era el más potente, ¿verdad? No solamente de acumulación de información, sino para ese cruce y el análisis posterior y para las proyecciones también de fiscalización, etcétera. Todos los procesos de recaudación. ¿Qué pasó? Nos hemos detenido, hemos seguido avanzando y otra cosa que no tiene que ver con eso y sí es, por ejemplo, esa burocracia a la que se somete a mucha gente, incluso convirtiéndolos en entes de retención, porque si tú me das un servicio a mí, ¿por qué yo que te estoy reteniendo tienes tú que buscar la carta y presentársela a impuestos internos? Todavía eso se mantiene y eso es parte también de toda esa burocracia. Sí, mira, comenzando con la segunda parte, hay que tratar de hacer
que el sistema tributario sea lo más amigable posible en el sentido de que sea fácil tú cumplir con tus obligaciones. Yo creo que hay que continuar profundizando el proceso de facilitarle a la gente de que pueda ir, cumplir y que sea el menor costo de transacción posible. Es decir, que sea lo más fácil y que puedan ellos, a través del uso de hasta de un celular, tú puedas hacer tu declaración de impuestos sobre la renta sin ningún tipo de problema. Que tú no tengas que contratar a un super experto que te hagan la declaración. Y así tú verás que tú logras mejorar lo que es el cumplimiento, porque a nadie le gusta tener una espada de Damocles, que es lo que yo digo que va a suceder cuando tú comiences a utilizar todos estos modelos de inteligencia artificial. Es una espada de Damocles que tú vas a tener arriba porque te van a detectar. Sí. O sea, de que te detectan, te detectan. Entonces, con esa espada de Damocles que tú vas a tener arriba, lo mejor es que tú cumplas. Entonces, hay que venir a facilitarle a la gente que pueda cumplir con sus obligaciones. ¿Es posible la simplificación? Sí, claro que sí, claro que sí. Y con relación a al data center, yo creo que ha ido mejorando, se ha ido acumulando más información. Yo no tengo la información de cuál es el poder computacional ahora mismo y el personal. Yo sé que en el pasado varios de mis estudiantes estuvieron ahí. Yo sé que son gente muy buena, muy preparada. Y yo lo que habría que hacer es una evaluación del personal, una evaluación de la data y una evaluación del poder computacional. Y en base a eso, entonces ya poder decir cuáles serían los pasos siguientes para poder implementar modelos de inteligencia artificial que se llaman aprendizaje automático, machine learning, o redes neuronales, o deep learning. O sea, que son todas esas técnicas estadísticas que, te digo, existían hace 30 años, pero no existía ni la data ni el poder computacional, pero ahora, afortunadamente, ya lo tenemos y se puede hacer de todo, Jaime, para poder pronosticar. Pero definitivamente se tenía entendido que era imprescindible para la sobrevivencia de la economía dominicana el asunto de la reforma fiscal. El presidente dijo en una semana, no vamos a hacer más propuestas. Como lo descarto ya eso. Pero ¿es o no necesaria esa reforma fiscal? Y si definitivamente el gobierno va a resolver la dinámica económica de este país tomando esas medidas que va a tomar ahora en lo adelante al margen de esa reforma. Fíjate, lo que hay que hacer es mejorar el saldo fiscal. El saldo fiscal tú lo puedes mejorar reduciendo el gasto o aumentando las recaudaciones. El gobierno iba a combinar reducción del gasto, enfrentamiento de la evasión y aumento de las recaudaciones. El aumento de las recaudaciones, recuérdate que era 1.5% del PIB. Ahora, se elimina ese 1.5, tú dejas de ejecutar un conjunto de programas, pero tú vas a ejecutar, por ejemplo, la ley de responsabilidad fiscal. La ley de responsabilidad fiscal establece un mecanismo donde el gasto crece más lento que lo que crece el Producto Bruto Interno Potencial en términos nominales. Por lo tanto, el gasto como porcentaje del PIB va cayendo. Si cae el gasto como porcentaje del PIB y las recaudaciones se quedan constantes, digamos, tú mejoras tu brecha entre ingresos y gastos, y al mejorar tu brecha entre ingresos y gastos, tú logras comenzar a reducir la deuda. No será tan rápido la reducción de la deuda pública, que está en el entorno del 59% del Producto Interno Bruto, pero tú la puedes llevar en un periodo de 10 años a un nivel que pudiera ser más cercano a lo que recomiendan organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional. Pero las variables que con las que tú podrías reducir el gasto, primero son variables que toman un tiempo. Tú lo puedes reducir o por la reducción de nómina, lo cual, como dijo tu colega Andy Dawarre, es una entrega al nuevo gobierno, al nuevo partido que venga. O reduces la empleomanía o reduces los programas sociales, una de las dos. Y las dos te van a llevar a un fracaso político, innegablemente. Sí, es más lento tú poder hacer un ajuste. Te va a pasar los 3 años y no va a lograr. Y eso lo vivimos en la década perdida. Por ejemplo, en los años 80, cuando el Fondo Monetario Internacional te recomendaba, bueno, aquí hay que reducir y tú no puedes aumentar las recaudaciones mucho. Ahí fue que se incluyó, por ejemplo, el ITEVIS. Se creó el ITEVIS en 1983. Pero no puedes incrementar más los impuestos. Pues vamos a recortar gastos. Y eso tú sabes que es muy doloroso. Cambio de gobierno obligatorio. Es muy doloroso. Por eso la idea, yo creo que hay que enfocarse es en enfrentar la evasión. ¿Por qué? Porque ese es un dinero que mucha gente incluso lo está cobrando, el ITEVIS, y no lo está pagando. Eso es robo. Exactamente. Un amigo, no voy a decir el nombre porque quizá a Olivo no le guste, pero hace unos años él decía, pero yo tengo un problema serio con la gente de impuesto interno,
porque yo tenía un modelo de trabajo que me descuentan el 10 y ya no tengo que estar presentando y impuestos y eso. Entonces, a la vuelta de un tiempo, la persona al que le dio el servicio no estaba cumpliendo, entonces venían hacia él. Y duró meses con ese problema. Yo no sé qué figura fiscal es esa, yo no sé si se sigue ejecutando, pero si yo hago un contrato contigo, no, el 10, para yo no estar bregando con eso, ya, tú tienes el 10, resuélvelo tú. ¿Cómo es que si esa persona enfrenta dificultades, vienen donde mí, incluso le enfrentaba restricciones de meses, y bregando y diciéndole que lo pague, yo no tengo que ver con el tercero, que no cumpla sus obligaciones? Eso persiste y... Eso es lo que eso? ella señalaba. Exacto. Fíjate lo siguiente, tú y yo estamos haciendo un negocio, tú me retienes a mí el 10%. Correcto. Esa retención, tú me tienes que dar a mí una carta diciendo que tú me retuviste ese 10%. Exacto. Y con esa carta, cuando me toque a mí declarar, porque yo tengo que declarar, entonces yo declaro y digo, mira, ya yo adelanté este 10%. La prueba que yo tengo es esta carta que me dieron. Entonces eso es lo que yo digo, que se pudiera hacer algo muchísimo más sencillo, donde inmediatamente tú pagues, sea algo como una aplicación acá, donde te digan, ya yo pagué, él recibió, inmediatamente ya yo tengo mi Pero recibo. ¿por qué la resistencia de la autoridad? Cuando es el documento válido según la ley. Míralo aquí, me retuvo. Ya, No, si puñas tú más. enseñas la carta, no deberían. No, Pero debería. No debería. No, te debería. Si penalizan lo hacen, igual. Te No penalizan debería. igual. porque ya inmediatamente te dan a ti esa carta, el que te está reteniendo. Por ejemplo, yo doy clase en varias universidades y todas ellas me entregan una carta a final de año donde dice, mira, Jaime Aristi participó en INTEC y en Locamaima y recibió X cantidad de recursos y le retuvimos tanto. Entonces yo voy, declaro, yo hago mi declaración donde pongo ahí todos mis tipos de ingresos y entonces digo, ok, y pagué, adelanté de impuestos X monto y enseño la carta y ya con eso lo acepto. Pero precisamente por eso yo te pedía que habláramos un poco de simplificación, porque hay un problema que se da mucho y creo que una buena parte de las empresas en algún momento les ha ocurrido y es lo que te obliga a ti a tener a una empresita de 4, 5, 6 millones de pesos al año, tener una asesora financiera y guardar todo. Por ejemplo, una empresa no reportó el ITEVIS que tú sí pagaste y a ti te jala impuestos internos. Te manda una comunicación con la formalidad, casi dureza que lo hacen, ¿no? ¿Qué pasa? Si tú tienes, cuando ellos te ponen ahí, en septiembre 2019, bueno, si tú tienes todo muy organizado, pues tú buscas ese recibo al que hace, bueno, manda a tu asesor a impuestos internos y todos felices. Coño, sí, pero tú una empresita de 4, 5, 6 millones de pesos al año la está obligando a tener media habitación llena de papeles, un asesor financiero. Estamos hablando de una empresita insisto, que en sentido general te puede estar vendiendo 300,000, 400,000 pesos al mes, ¿no? Antes de impuestos. Sí, yo lo que les recomendaría a esa empresa es que se acoja al régimen de tributación simple. Sí. Que tú no tienes que tener toda esa documentación, es muchísimo más fácil. Tú lo que haces es declara tus ingresos, colocas una deducción que ellos te permiten y en base a esa deducción, junto con la deducción también que tiene como persona física, es decir, el límite exento a partir del cual comienza a pagar. Entonces, con eso ya tú estarías cumpliendo tu obligación tributaria. Claro, eso tiene, o sea, es muchísimo más sencillo. Entonces, eso yo eso tiene, le recomendaría. Y el porcentaje, pero claro, el porcentaje es más caro. Eso más tiene... No, O sea, creo que el 25 o el 27. Sí, lo que pasa es lo siguiente, que tienes la ventaja de no tener que tener todo ese andamiaje contable detrás y para respaldar. Y ahí habría que descontar lo que tú pagas a un asesor anualmente, 0 mata 0, 3 que llevaba. Sí, o sea, dinerito. Sí, pero yo te lo recomendaría, es más fácil. Ese régimen simple de que tú tienes que depositar tus gastos y tus ingresos. Sobre todo tus gastos. No, todo lo contrario, los ingresos. O sea, Sí, pero porque el gasto,
Ya ellos... ¿Cómo ellos lo plantean? No, el régimen simple de tributación es donde te van a ti a permitir una deducción hasta un 40% como gasto. Está bien. Entonces, punto. Y no se podría flexibilizar ese sistema. Flexibilizar quiere decir que yo te ofrezco ese sistema y tú me pagas después de 0 más 0 tanto, el tanto por ciento. Entonces, para incentivar que más personas se formalicen y hacer todo más simple para todo el mundo, que se pague más, menos problemas también para ellos, menos personal. Si tú finalmente era el 25, no sería rentable, conveniente para todos bajarlo, qué sé yo, a 21 y hacer una buena campaña. Porque poca gente maneja aquí esa información del sistema. El régimen simple. Incluso, fíjate que lo iban hasta modificar bajando el monto de alrededor de 8 millones a 5 millones. O sea, que en la propuesta lo iban a hacer más complicado. Y eso era algo de las cosas que no debió. O sea, Jaime, aquí todo lo contrario. Lo que tú debes es decir, mira, tú sabes que ya el que tiene $1 millón de pesos, tú no debes complicarle las cosas tributarias. Facilítalo. Y dile, mira, $1 millón de pesos son 12 millones. Ponle ese régimen simple. Y ya con eso, tú le dices, oye, tráeme los ingresos, tráeme un porcentaje de eso y punto. Dime, te puedes ir para tu casa. Una pregunta. ¿En qué tú me beneficia a mí formalizarme? Dos preguntas en una. Un abogado a un economista. ¿Por qué no se puede hacer obligatoria la declaración jurada de todos los ciudadanos? ¿Y por qué eso no puede tener consecuencias penales? Nunca se ha podido penalizar en términos de prisión la evasión fiscal, sino que eso siempre se queda en el ámbito administrativo. Si tú eres asalariado y solamente recibes salario, tú no tienes que declarar. Claro que porque ya el que estaría, digamos, reteniéndote, ese es el que tiene la obligación de mandar los recursos. Y punto. Pero si tú tienes salario más otro ingreso, vamos a suponer, Pablo, recibe un salario aquí. Pérez Vidal, alias Tito. Julián. Sí, Julián. Libro, vamos a suponer, consultor. Julián gana un salario aquí, más vende libro, etcétera. Entonces él sí tiene la obligación. Luis oye este programa, Luis lo oye, no sigan diciendo eso. Sí, entonces tú sí tienes obligación. Sí. Todo aquel que gane y que recibe ingresos más allá del salario tiene obligación de hacer la declaración. Yo lo que creo que no lo haga no es lo otra puede cosa. penalizar, Pregunta. porque a nadie se le ha ocurrido penalizarlo. ¿Cómo que no, Julián? también, pero La penalización es administrativa, es una multa, es un... Yo lo que digo pero ¿Tú quieres que meta gente presa? Pero yo no, Sí, pero yo no quisiera tener problemas de ningún cobran más tipo una con empresa, impuesto interno. ¿Verdad que no? Pero Sí, espérate, claro. para que nos entendamos. Sí. O sea, él es empleado de RCC Media, Ajá. pero también Cristian y Asociados lo contratan. Sí. Pero también salario. También salario. Ahí no hay problema. No, No, pero porque si lo que es tiene- honorarios, por Pregunta. ejemplo, Sí. por venta de libros. Entonces ahí sí. Explica, repite. Qué eso. vaina, Sí, o sea, si él pica por otro lado, que no es un asalariado que le están reteniendo, entonces sí. O sea, de tiene que pagar. 200,000 pesos, por lo menos 50,000 son de DI. Sí. De venta de libros. Incluso si está con varios salarios, él no puede utilizar Tiene que la decir declaración, un agente de la deducción separada. No, tiene que agrupar Sí. todo y hacer una Ok, sola. pregunta. lo que Arias. sí es cierto es Vamos que a otro tema. Impuestos Internos tiene toda la información de eso. Sí, Todo claro. el que me paga a mí, Impuestos Internos, tiene Correcto. ese registro. Sí, eso lo Pregunta. paga. Entonces, Pregunta. Impuestos Internos le resolvería esa situación al contribuyente, así como uno, como dicen liberales, Sí. diciéndole, mire, usted recibió esto, Correcto. usted debe pagar tanto. Deme tanto. Correcto. Eso era lo Yo que creo se iba a que eso se hacer. En la resuelve. reforma fiscal lo que se establecía Porque- era generarte a ti digitalmente una declaración, que tú la mirabas y tú decías, mira, es verdad, yo recibí de Cristian este pago, recibí de Pablo este pago, Exacto. recibí, por lo Estoy de tanto, acuerdo. ya estoy de acuerdo y le das enter No y se ya. aprobó. ¿Qué pasó con la- Jaime Aristides Cuder. En estos días ha habido una gran discusión, con muchos insultos incluidos, sobre contratación de locales para oficinas públicas. Se citó el caso de Optit, pasaportes, etcétera. Ha habido mucha opinión. Tú hiciste un artículo, un trabajo, también diste una opinión que nos gustaría que la exponga. Primero, el por qué. Tú dices que es mejor hacer los alquileres que la compra de edificios. Que lo exponga para entonces nosotros pasar a preguntas sobre
los detalles de tu exposición. Ok, bien. En primer lugar, estamos hablando de oficinas públicas. No estamos hablando del Palacio Nacional ni del Banco Central. Son oficinas públicas en general. Oficinas públicas en general. Entonces, aquí hay dos opciones. O tú alquilas o tú compras. Vamos a suponer que tú decides comprar. O tú construyes. Si tú compras o construyes. Si tú compras o construyes, aquí hay, a su vez, la opción de decir, bueno, yo necesito todos los recursos para comprar. Yo necesito todos los recursos de comprar. ¿De dónde saca el Estado los recursos? Saca del dinero del contribuyente. El dinero del contribuyente sale del bolsillo de ellos y va al Estado que compra o construye un determinado inmueble. Ese proceso implica que el dinero salió del contribuyente y se quedó en manos ¿de quién? Del Estado. Esa es una opción. En caso de que sea con una deuda, por igual, el pago de lo que son las cuotas de amortización e intereses sale del contribuyente y al final la propiedad se queda el Estado. Vamos ahora con este caso. Estamos hablando de que un fondo de inversión adquiere el inmueble o construye el inmueble. Un fondo de inversión. Ese fondo de inversión emite cuotas. Esas cuotas son adquiridas por las administradoras de fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones, ¿quiénes son los dueños de los recursos que se utilizan en las AFP para adquirir las cuotas en ese fondo de inversión que a su vez compra el edificio? El contribuyente, que son los trabajadores. Esos son los que al final se van a quedar con la propiedad del inmueble. Es decir, que en caso de alquiler, yo saco el dinero del contribuyente a través de la AFP compra a través de esa administradora de fondo de inversión, compra el edificio y se lo alquila al Estado. Los pagos que realice el Estado, que es con dinero del contribuyente, al final van a llegar de nuevo al contribuyente con un retorno. Y la propiedad va a quedar en manos del contribuyente. Entonces, aquí usted tiene que primero tomar la siguiente decisión. ¿Qué ustedes quieren? ¿Que los recursos del contribuyente al final se quede el Estado con un inmueble o que se quede el contribuyente con un inmueble? Eso es lo primero que habría que preguntarse. Entonces, ¿qué ustedes quieren? ¿Qué pasa si quiebra la AFP? No, la AFP no quiebra. Porque no? Acuérdate lo siguiente. Acuérdate, tú tienes la AFP, pero tú tienes las cuentas de capitalización individual que tú la tienes invertida en todo un conjunto de instrumentos, desde Ministerio de Hacienda, título del Ministerio de Hacienda, Banco Central, etcétera. O sea, la AFP pudiese, digamos, y aquí te voy a separar, pudiese la AFP venderse, pudiese quebrar ella, pero el fondo no quiebra. El fondo, recuérdate que son diferentes títulos que está adquiriendo la AFP, entre ellos cuotas de participación en esa administradora de fondos de inversión, que es la que a su vez hace la inversión y compra el inmueble, que se le alquila al Estado. Entonces, aquí vuelvo y repito, ¿qué ustedes prefieren? ¿Que el dinero del contribuyente al final se quede el Estado en forma de una propiedad o que se quede el propio contribuyente con la propiedad? Eso es lo primero que habría que responderse. ¿Qué ustedes prefieren? Jaime, cuando se dice... No, lo segundo. Lo segundo. El Estado que se quede con ella. Que se quede el Estado. Claro ¿Y por que qué sí. el Estado? Vamos a ver. Oye, este Es ejemplo. algo didáctico. Bueno. No. Mira El este Estado. ejemplo. Mira este ejemplo. No. Eso es una visión estatista. Es una Bueno, visión- porque tú tienes una visión Perdón, miltonfriniana. claro que explique. Oye, ¿qué es más importante? ¿Una oficina pública o una planta eléctrica? Depende, las dos cosas. No, la planta eléctrica. La planta eléctrica. No hay Ahora, discusión. más del 70% de toda la electricidad de la República Dominicana, ¿quién la produce? Sí, el sector privado. El sector privado. ¿Qué es lo que hace el sector público? Hace un contrato con esas empresas de generación eléctrica a 20 años, por ejemplo, para que se construya la planta. Pero ¿es propiedad de quién? Del sector privado. Del sector privado. Claro. El sector público lo que hace es pagarle un alquiler por 20 años a esa que es el sector privado. Es decir, que el dinero del contribuyente va al sector privado, pero un sector privado solamente de esos accionistas. Entonces, en este caso, que estamos hablando de una oficina pública que es todavía menos importante que una gran generadora de electricidad, tú me estás diciendo que tú prefieres que al final se quede el Estado con esa oficina pública en vez de quedarse el Estado con una planta Pero tú eléctrica. no consideras, Jaime, Si tú tienes limitación de recursos, es prioritario para el país, para la nación, para el pueblo dominicano, es prioritario que los recursos que tú hubieses utilizado para invertirlos en una oficina pública, que lo puedas invertir, por ejemplo, en fortalecer el capital físico en términos de infraestructura o el capital humano en términos de educación, salud y crear condiciones para que las personas puedan generar mayores niveles de ingresos. Tú tienes una casa, ¿no? ¿Verdad? Sí, Tienes un apartamento. pero fíjate, pero mira... ¿Por qué pero no lo alquilaste en vez de es el comprarlo? sector, porque es el sector privado.
Fíjate lo siguiente, óyeme bien, yo voy a ser el dueño de ese edificio que se le está alquilando al Estado. Ve, tú mismo me estás dando la razón. Es que es un O sea, es el sector pero, privado. O sea, pero, fíjate, es el sector privado sí, el que debería tener la propiedad. Claro, Jaime Aristi. La propiedad no debería ser el Estado, porque el Estado, tú sabes muy bien lo que es la tragedia de los comunes. Vamos a tomar el Huacal. Vamos a ver, toma el Huacal, 14 pisos de Huacal. ¿Qué significa ese edificio ahora mismo? Es un edificio, ¿tú crees que es operativo ese edificio? Pero, No, dime, ¿tiene parqueo el Pero edificio? a lo revés. No. A lo revés. ¿Cuánto Imagínate es? el país sin el Imagínate. Huacal. No, ya hubieses. Hablo al revés. No, hubieses tenido ahí, si tú con ese edificio, ya ese edificio hubiese sido derribado y reconstruido por parte del sector privado para tener un parqueo y una zona verdaderamente útil y operativa. El Huacal, lamentablemente, ha quedado totalmente obsoleto. Pero una pregunta, Jaime. ¿Hasta qué punto en el centro de todo esto está la desinformación, falta de información o no querer yo informarme? De que estamos hablando de un negocio del Estado con el Estado. Porque el relato que ha ganado la discusión es, ven acá, ¿cómo es posible que el Estado dominicano esté invirtiendo en alquilar locales? Son 9.000, eran 9.000, son 10.000. 9 millones. No, anual. En el caso 1.400 y pico de millones. En 10 En años. 10 años. Exacto, 1.400 o sea, sí, 1.000 tantos anual. Con ITEV Entonces, incluido. ¿qué pasa? Sí, ¿Qué exacto. pasa? ¿Cuál es el relato que ha llegado? ¿Cómo es posible que el Estado esté firmando un contrato de alquiler por 10 años por 10.000 millones de pesos cuando con eso puede casi hacer un edificio? Ahora, lo que no se ha dicho que es un negocio entre el Estado, que el edificio al cual la institución del Estado le está pagando ese alquiler por 10 años es propiedad del Estado. Entonces ahí ya para el que escucha la historia es diferente, porque ¿cuál es el problema? Bueno, mira, amén de las lógicas que ustedes están presentando, también aquí siempre hay una sospecha con el Estado. O sea, cuando el Estado alquila algo, lo lógico es que tú pienses que hay un boroneo. Sospecha Cero mata cero, el legítima. 10% se lo ganó alguien, ¿no? Hay una según evidencia. Sí. Ahora, el dato quizás, te pregunto, no, lo fundamental aquí no hubiese sido dejar bien claro que este es un negocio entre la inmobiliaria del Banco del Estado y una institución del Estado. Fíjate que yo Por favor. todavía no he entrado en el caso. Yo estoy hablando del modelo. Sí, O sea, sí, porque claro. fíjate una cosa. Pero todo el mundo nos está entendiendo. Sí, Todo sí, el mundo sí. sabe No. de qué estamos hablando. Ahora yo voy a entrar en lo que es el caso de la OCTIC. Y vamos a poner los números. Mira, a mí siempre me gusta poner los números en detalle. Entonces yo voy, si ustedes me dan unos minutitos, yo voy a ir. Mira, estamos hablando de que son 3.927 metros cuadrados que está alquilando la OCTIC. Son 6 pisos, es un edificio en Bellavista, es un edificio que cumple con lo que son los requerimientos de esa entidad. En ese momento que se hizo el contrato, el monto era 1.043.9 millones de pesos. Ese es el monto. Si ellos lo hubieran comprado al contado, 1.043.9 millones de pesos. La pregunta es, ¿tenía el Estado en ese momento 1.043.9 millones de pesos? No. ¿Eso por qué? Porque tenía un déficit. Tiene un déficit todavía de 3% del PIB el Estado. En consecuencia, había que tomar un préstamo. Yo voy a tomar la tasa de interés de los bonos a 10 años del Ministerio de Hacienda, 10%. Yo voy a tomar eso a 10 años, más los 9 meses que había que pagar también por acondicionamiento, etcétera. O sea, que son 129 Tú me dices cuotas. cuando te interrumpo. No, déjame concluir. Sí, sí, porque por favor, esto es Julián. importante. Mira, Julián. Está bien. Cuando Pero estoy ya hablando te de distraes. matemáticas, Ya te es importante que no me interrumpan, porque sí, las sí, personas claro. pueden ir copiando. Tienes razón. Ok, Entonces, adelante. Sí, sí. vamos a hacerlo de vuelta. 1.043.9 millones de pesos. A una tasa del 10%, eso hace un total de cuotas de 1.707.6 millones de pesos. 1.707.6 millones de pesos. Eso es lo que se hubiese tenido que pagar en términos de cuotas por ese préstamo de 10 años. Más el mantenimiento, que serían 136.8 millones de pesos. Más el seguro, 90.3 millones de pesos. Eso hace un total de 1.934.7 millones de pesos. Eso lo guardamos ahí, ese dato. Ese sería la opción de tú comprar al contado, pero con un préstamo. O sea, tú lo estás comprando, el inmueble, pero con un préstamo a 10 años. Bien, eso te hace 15 millones de pesos al mes. Una cuota de 15 millones de pesos. 15 Ok. por 12.
Sí, 15 millones de pesos. Ahora, vámonos al caso de alquiler. Son 1.440.3 millones de pesos. Eso incluye, esos 1.440 millones, incluye el ITEVIS. Como arriba yo no le quité el ITEVIS, es decir, no se lo puse, le voy a quitar el ITEVIS acá, 216.9 millones de pesos. Y le voy a quitar también el depósito de 2 meses, que está incluido ahí, que eso se devuelve. 15.7 millones de pesos. En total son 1.207.7 millones de pesos. Entre los 129 meses sería 9.4 millones de pesos. Es decir, que yo tengo una diferencia entre 15 millones, que sería comprar, versus una mensualidad de 9.4 en base a alquiler. La diferencia... Sí, la diferencia, te voy a explicar ahora. La diferencia total va a ser 727 millones de pesos el ahorro por concepto de alquiler en ese periodo. Ahora, vamos a ver la propiedad. Fíjate lo siguiente. Si yo lo hubiese comprado con recursos del contribuyente y pago los recursos de los 1.934.7 millones de pesos con recursos del contribuyente, pago esos 1.934, al final la propiedad se queda el Estado. El Estado se queda la propiedad, ¿ok? Un ente que se llama el Estado. Si lo compra. Ahora, vámonos al caso que es el alquiler. ¿Quién es que compra el inmueble? Fíjate cómo es. Los contribuyentes dominicanos tienen ahorros en la administradora de fondos de pensiones. Las administradoras de fondos de pensiones tienen que hacer inversiones y hacen inversiones en diferentes instrumentos financieros. Entre esos instrumentos financieros está el Banco Central, está el Ministerio de Hacienda, está el sector privado y está también colocar recursos en fondos inmobiliarios. La administradora de fondos de inversión del Banco de Reservas, administradora de fondos de inversión del Banco de Reservas, oigan bien esto porque este sí es el palo grande. Sí. La administradora de fondos de inversión del Banco de Reservas crea un fondo inmobiliario cerrado, Reservas 1. Y las AFP, varias AFP, invierten en ella. Entre ellas la AFP Reservas. Pero hay otras más. Hay otras. Okay. O sea, no invierten. No solamente el Estado. Por favor, Julián. Espera. Por favor, Julián. Esto es muy importante para el país. Porque hay mucha desinformación. Y este es un medio sumamente importante. Bien, perdóname. Fíjate una cosa. Las AFP invierten el dinero del contribuyente dominicano, del pueblo dominicano, lo invierten en ese fondo. El fondo recibe los recursos y compra el edificio. Compra el edificio y lo alquila. Recibe entonces un pago mensual y ese pago mensual se coloca como retorno a las cuentas de capitalización individual. Y la propiedad al final le queda ¿a quién? Al fondo de pensión. Le queda a la que cuenta no es solamente de el Estado. No, por favor, Julián. La cuenta la cuenta le queda al trabajador. Porque ¿de quién fue el dinero? Oigan bien el porcentaje. Y esto es lo más importante. Las AFP son dueñas 96% de ese inmueble. Luego hay otros inversionistas, compañías de seguro, etcétera, que no son AFP, pero son también institucionales. Entonces, ¿qué significa eso? Que la mayor parte de ese inmueble que alquiló el Estado es propiedad del contribuyente dominicano. Sí. Entonces, miren la diferencia y por eso comencé con el modelo teórico al inicio. Aquí tú tienes que tomar como sociedad la siguiente decisión. Tú quieres que tu dinero que tú pagas de impuestos, vaya a quedarse el Estado con él en forma de un edificio, o tú quieres que tu dinero que tú aportas quede al final en la propiedad de ese edificio en tu cuenta de capitalización individual. ¿Qué tú prefieres? ¿Quedarte con el edificio tú o que se quede el Estado con el edificio? Esa es la pregunta que habría que responder. ¿Qué ustedes prefieren? Esa es la pregunta. Te agradezco. Porque hay dos opciones aquí. Que el dinero del contribuyente se quede el Estado con un edificio o que el dinero del contribuyente se quede el mismo contribuyente con la propiedad del edificio. Porque tú me decías, tú tienes casa, me decía Julián. Te agradezco la explicación, porque ahora lo entiendo más claro. Tú tienes casa, Jaime. Y yo digo, sí, porque yo soy el privado. ¿Por qué se va a quedar un tercero que es el Estado con mi casa? O sea, estamos en Cuba. No. Entonces tú me dirás, no, pero es mucho dinero que se está pagando. Imagínate una planta eléctrica, vuelvo y te digo. ¿Cuánto dinero se está pagando mensualmente por concepto de electricidad o anualmente? Para que tú tengas una idea, Punta Catalina, que es la única, digamos, grande, aparte de las hidroeléctricas, pero la única grande del Estado, Punta Catalina, genera ingresos
superiores a los 500 millones de dólares anualmente. Eso, imagínate que esa es, ponle el 30%, un poco menos, 30, pero vamos a suponer que sea 30. Eso significa que tú tienes 70% que es al sector privado. Si Punta Catalina es 500, las otras es más de 1000. Entonces, tú estás alquilándole al sector privado una cantidad enorme de capacidad de generación de electricidad anualmente. Entonces, si tú lo estás alquilando al sector eléctrico, ¿por qué tú vas a decir que tú no lo puedes alquilar si es una oficina pública? Que al final, en este caso en particular, la oficina pública es propiedad ¿de quién? Del Estado. Lo que pasa, Del pueblo dominicano. Jaime, no es del Estado, Jaime, es del pueblo pasa que dominicano. hay un relato simplificado que no se divulgó. Ahora lo entiendo más. De manera, Gracias, Julio. de manera de Pero o sea, que hay Fortaleza dos como caminos. imposición. Voy a decir lo mismo que tú dijiste, pero como un periodista, como un comunicador. Adelante. O sea, yo necesito una oficina para una cosa que se llama OPTIC. Yo tengo dos caminos. Correcto. O hago un edificio o le compro a uno de los edificios de Julián. Entonces Julián, sector privado, Sí. me alquila su edificio y yo lo pago. O Cáspita, hay una alternativa que es que con el dinero de los ahorrantes, de los fondos de pensiones, invertirlo para comprar un edificio que es de los ahorrantes del fondo de pensiones. Entonces, ese edificio que está en manos de la inmobiliaria del Estado, yo como institución pública OPTIC le alquilo. Eso es muy diferente al relato que le ha ganado el pleito a la OPTIC, que es, diablo, qué leones son. Barbarazo. Que lo personificaron. Pero Julián está en desacuerdo. Son unos leones. Con- Sí. Pero se entiende mejor ahora. Perdón, Sí, Julián, pero Julián ahora lo está en entiendo. desacuerdo. Ahora confirmo Está más lo en que yo entendí. desacuerdo. Julián, adelante. Mira, tú has dicho dos cosas que son vitales y la verdad que yo no la entendía el fondo de reserva, de la AFI Reserva, el fondo invierten o depositan, compran todas las AFP. Por lo tanto, el dinero de todos los va a ese fondo, fundamentalmente. Y él construye edificios y alquila. Exacto. ¿Cierto? Perfecto. Correcto. ¿Qué edificio construye? El que le da la gana. Ajá. Que le da la gana. O compra. O compra, perfectamente. ¿Cuál es la tendencia ahora? Que el Estado alquile a ese fondo. Que tú dices del Estado, no. Los fondos son de la AFP diferente. Y la AFP diferente tienen políticas y cosas distintas. Y tienen beneficios para los administradores de la AFP diferentes. Ahora entiendo por qué el Estado y por qué nadie grita. Porque esas administradoras de fondos de pensión encuentran una vía de cómo colocar su fondo en un lugar que vende caro. ¿A quién le vende caro? Al Estado. Entonces, es como si tú dijeras, ¿es del pueblo? No, es de las administradoras de fondos que al final son los que deciden. Que es verdad que es del pueblo. Pero el interés no está en que sea del pueblo. Está en cómo voy a manejar esos fondos de la administradora de pensiones. Viene la pregunta. El cálculo que tú hiciste fue perfecto. Y matemáticamente es correcto. Ahora yo te pregunto, ¿por qué tengo por una oficina pública que yo alquilar ese servicio tan caro, tan costoso y tan fuera de tono para una oficina de menor importancia como es la OTI? ¿Por qué tengo que darme el lujo tan alto como pueblo dominicano de meterme en un edificio como si se tratara de la Casa Vicini? ¿Por qué el Estado se hace el lujo? Adelante. Mira, con relación al tema Ahora lo del entiendo. costo, fíjate con relación al costo, por metro cuadrado, son $33 por metro cuadrado más $5 de mantenimiento, son $38. Si yo lo comparo con la zona, compara misma. Con la favorablemente. zona. Está exactamente. Ahora, con relación a otros edificios, fíjate que ellos no solamente contratan compran edificios para alquilarlo al sector público. Ellos son propietarios. ¿Tú sabes de qué edificio? Ese Es un fondo. problema del mercado. No, pero tú Espérate, sabes de quién espérate, es. Ese fondo, ¿de quién es? Propietario. De UNIBE. UNIBE. O sea, el edificio de UNIBE. Ahora lo entiendo. Óyeme bien, el edificio de UNIBE. ¿De quién era la casa esa? ¿Tú te acuerdas? De Él lo ha dicho. Chilo Peña. Él lo ha dicho. De don Chilo Peña. Entonces, De Manuel Arturo Peña Valle. Exactamente. La gente lo entiende. Entonces, esa casa y los edificios fueron adquiridos por el fondo y se lo alquiló ¿a quién? Ahora lo entiendo. A ellos mismos. A la universidad. ¡Claro! 100%. Oh, pero ve Entonces, acá. es un negocio. es ¿Pero un de negocio. quién? ¿De esos inversionistas? Pero óyeme Ahora bien, sí lo entiendo. Pero, Espérate, Julián, pero espérate, vamos a escuchar. Julián, pero atiende. Julián,
¿quién es finalmente el propietario del capital que se está utilizando para hacer las inversiones? ¿De quién es? No, de ¿de los quién? trabajadores. Exactamente. ¿Quién es que se beneficia? ¿Y quién lo administra? No, pero olvídate de quién administra. Dime quién se beneficia con ese retorno de alquilarle, por ejemplo, a Unive, o alquilarle a la Octi, o alquilarle a cualquier otro. Al final, los trabajadores. Le acabo de decir que tiene otros edificios, como por ejemplo el de Unive. Área, no te me vayas, ven. Claro. Entonces, la pregunta es, ¿quién es que se beneficia al final de esta operación? Dime, ¿quién es el beneficiario final? Al final. Óyeme, pero mientras tanto, pero esa administradora hace lo que le da la gana. Óyeme, no diga eso, que eso no es verdad. Tú eres un hombre muy inteligente y bien informado. No, pero espérate, No, te tengo que aclarar ese punto. Vamos no con el digas, procedimiento, entonces. mira, las AFP en primer lugar están supervisadas, están reguladas. No es verdad, tienen hasta una rentabilidad mínima. No es verdad eso que tú dices que hacen lo que le da la gana. No lo digas porque, óyeme bien, la imagen de las AFP mucha no gente mejor, te escucha. Es otra cosa. No. Es del sistema, es otra cosa. Bueno. Pero las AFP, óyeme bien, la AFP cumple con lo que establece la ley. Exactamente. Y la ley le favorece a ellos. La ley favorece al trabajador en términos de que tienen que buscar la forma de maximizar su rentabilidad. Jaime. Porque mientras mayor retorno tengan, le conviene a ella porque no tiene que tener problemas con su rentabilidad mínima. Peleemos con las AFP porque tiene un porcentaje de ganancia es muy alto y se debería modificar la ley y bajar el porcentaje. Ahora, lo que no se discute es que los fondos que hay en una AFP no son de ese banco, sino de los trabajadores. Exactamente. Entonces, lo otro, el pleito que tenemos todos y me inscribo con la AFP es otro. Vuelvo y pregunto, entonces, si es así, al final de este alquiler de la Octi o alquiler de cualquier otra entidad que se utilice el mismo modelo, al final, ¿el beneficiario quién es? Sí, claro. Okay. Sí, claro, no, dímelo. No, pero no me lo pongas así tan fácil. No, pero dímelo, te la estoy poniendo así, para que tú la bates. Porque, no, espérate. El contribuyente dominicano. Mi fondo yo con 20 años son míos al final. Sí, claro. Ahora, mientras yo lo llegue a los 60, los beneficios de la administración de mi fondo es tuyo. No, tuyo. No es mío. Va a tu cuenta de capitalización pero individual. tú tienes una cuota. No. La ley te permite un porcentaje. Óyeme, Julián, que te déjame queda. explicarte, Julián. Esa ley, óyeme bien, yo fui de los promotores de la ley, papá. Y es buena, yo no digo que es mala. Cuando aquí lo que había era el sistema de reparto donde no había nada, aquí nosotros convencimos a Leonel Fernández para que ejecutara esa ley. Ese modelo se lo explicamos a Leonel Fernández, que es el modelo chileno. Pero ahora lo entiendo. Bueno. Entonces, pero no, el punto clave. Sí, ahora lo entiendes. No, porque no lo entendía, yo no encontraba la fuente. No. No encontraba el altruismo del Banco de Reserva, de la FIBA Reserva con el Estado. Ahora lo entiendo. No, ahora sí, ese altruismo no existe. Vuelvo y digo. Es puro negocio. No, finalmente no, Julián. Oye bien, Julián, no quieras. Pero es legítimo. Julián, no es quieras legítimo. tergiversar. Acepta lo siguiente. Déjalo ¿Quién finalmente se beneficia con la operación? Final, como dice Pablo. Sí, ¿quién se beneficia? Sí, Dilo. Acepta. El trabajador dominicano, el contribuyente dominicano. El contribuyente dominicano, el trabajador dominicano se queda con la propiedad del inmueble porque sus cuentas están a través de la AFP en la administradora de fondo de inversión, en ese fondo de inversión, y es el propietario del inmueble. Jaime, entonces, en función de esa lógica, ¿cómo realmente el trabajador puede ver esto? Porque no lo hemos visto nunca. O sea, o no está transparentada esa información. Claro, Ahí entonces que tú lo ves. Tuya. Vamos a hacer una cosa. campaña, No. Vamos a ver. ¿Tú tienes tu cuenta ahí? Sí. Ábrela. Espérate. Y dime en esa cuenta Que la cuánto tengo. es el monto de tus aportes, cuánto es el monto de los aportes del No, y dime de eso cuánto es el monto de la rentabilidad que tú tienes acumulado. Y yo te aseguro que ya el monto de la rentabilidad Además lo envían periódicamente. Claro, por Sí, eso sí. le pregunto. Mi AFP me lo Entonces, manda. Y yo te aseguro, mira, que el monto de lo que es la rentabilidad acumulada es mayor que lo que tú has aportado. Pero está transparentado ese tipo Claro, de ahí está. inversiones. Sí, Claro. sí, está ahí. sí. Pues vamos. Claro. No, pero es que tengo que hablar con Jaime. Entonces, perdón. Por favor, repite. Claro, Jaime, o vamos sea, a resumir. Jaime, vamos a resumir en Sí. un minuto sin interrupciones. Mira Sí. mi cuenta. Todo lo que aquí, tú acabas de Jaime. decir. Ok, mira. Ok, Sí. déjame. Mira. Bueno, Rosario presenta No, Rosario me va a enseñar su cuenta de cuenta FP. de ahorro, Tontería, Jaime. Sí, no. su rentabilidad. No, pero ¿dónde está el monto? Descargar. Rosario lo tenía a mano. una mujer Busca. está Ahí el punto. actualizada. Organizada. Tú le Sí, preguntas sí. a Julián y en un año te lo Eso trae. es Sí, Eso se- miren, el punto importante aquí es el siguiente. Vamos a Voy a resumir, que resumir. tenemos Mira, que concluir. tú tienes dos modelos para tú adquirir el servicio de una oficina pública.
O la compras y al final el dinero del contribuyente se va a quedar en manos del Estado en forma de una propiedad, o tú se lo alquilas a un fondo que ese fondo ha sido financiado con los recursos de los trabajadores y al final la propiedad de ese inmueble que está alquilando el Estado es de los trabajadores dominicanos. Entonces, ¿cuál de las dos opciones quiere el país que exista? Uno, donde tu dinero, el que tú pagas de impuestos, se quede el Estado al final y que no le dé el mantenimiento adecuado a ese edificio. Miren el caso del Huacal, versus otro donde el dinero que tú pagas se te devuelve a ti con un retorno y además te queda con la propiedad del inmueble. Esas son las dos opciones que tú Hay tienes. otra opción. ¿Y cuál? Que yo tengo una casita por ahí, tengo un amigo del gobierno y se la alquilo y nos ganamos unos cuartos los dos. Pero eso era antes. ¿Te das cuenta? Ese era el modelo anterior. Ay, que- ¿Tú te das cuenta, Cristian? Ese era el modelo anterior. Y eso es lo que hay que cambiar ahora. Que era malo también. Claro, ese sí, si hay tráfico de influencia, ese sí es Sí, malo. sí, pero sí. ahora, Sí. donde son los contribuyentes que al final se quedan a través de la AFP, que es la que maneja la cuenta de capitalización individual, ahí, obviamente que ese es un tremendo retorno, un tremendo negocio para el contribuyente dominicano. Yo preferiría siempre quedarme yo con la propiedad, yo como contribuyente, y no que se quede el Estado. Esa es mi posición. Jaime Aristides Escudero, el economista, ha estado con nosotros. Milton Friedman. Exactamente, yo estudié en Ese es Chicago. su corriente. Milton Friedman. Acuérdate. Ha estado con nosotros. Lo único que hay que prohibir es prohibir, ¿no? Con ¿Verdad? el Me pidió una economista, jurista, economista Julián Ro. En el otro lado, claro. Yo ni alumno podía ser Claro, Jaime. no, pues, hombre. Ni alumno. Jaime, tenemos que recomendarte. Pues. Ay. ¿Qué tú me vas a recomendar? Vamos a ver. Tenemos que hacerte recomendaciones. Tú usas de forma brillante los instrumentos Sí. de medición, de análisis, Cuidado. universidades locales, universidades del exterior, y por eso te recomiendo que hay otras herramientas, otros equipos que tienen que ver ya con la construcción, reconstrucción, arreglos ya físicos. Y tú eres un hombre muy activo en el mirador, en todos lados, en el mar, en las piscinas. La doña tiene muchas ocupaciones, ella se encarga, pero a veces tú tienes que ocuparte de algunas cosas. Ahí en la San Martín 183, próximo a la avenida Máximo Gómez, está Materiales Industriales. Esa es una ferretería completa. Ahí hay de todo. Mejores equipos, mejores herramientas, certificación internacional. Y si se te ha olvidado, hasta te dan alguna demostración para enseñar. Yo lo que quiero dice si que me te dan un mandamos descuento. desde aquí. Ahora Si sí. le dice que fue desde aquí. Sí. Pero no Eso di de Jaime Aristi no asociado, di Jaime que- Aristi consultores, no. No. Jaime Me Aristi mandaron de- Escudero, ¿qué es ya de Jaime a diario. Aristi? Sí. ¿Qué es Jaime Ahí me Aristi? dan un descuento. Sí, así Pues como para tú allá hablas vamos. siempre muy simple, así, vestido tranquilo. ¿Qué Humilde, matemático ni qué Sí, matemático? está de, ¿verdad? Con corbata negra, para amenazar, abogado, que meten presión, nada de eso. Así que Jaime Aristi ya tiene esa información valiosa. Te lo agradezco. Materiales Industriales es una ferretería completa. Reiteramos el agradecimiento a Jaime Aristi Escudero por acompañarnos en este martes. Gracias. Digo, no.